Vamos a tomar contacto con Roberto Feletti, economista, ex secretario de Comercio de la Nación. Roberto, Sebastián Carbón es mi nombre, te agradezco muchísimo el tiempo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿qué sensaciones tenés? Lo primero que quiero preguntarte es, ¿sin cepo o con cepo flexibilizado? Viste que el gobierno dice que sacó el cepo y hay economistas que dicen, bueno, no, está flexibilizado, pero cepo todavía queda. El cepo queda para la gran demanda de dólares. El gobierno lo que hizo fue levantar la restricción para comprar dólares para ahorro a las personas humanas, es decir, a los asalariados, los comerciantes, cualquier individuo con una cuenta bancaria y con obviamente fondos en esa cuenta y teniendo una cuenta en dólares puede comprar dólares libremente en el mercado. Después, lo que es comercio exterior dentro de la banda puede funcionar con las restricciones que hay de importación, aunque ahora ya se han liberado bastantes, y para las empresas girar dólares al exterior o pagar certificados de deuda, bueno, hay muchas restricciones, o simplemente atesorar dólares o girarlos al exterior por parte de empresas. Digamos, el levantamiento del cepo está acotado al movimiento cambiario de las personas físicas, personas humanas, que con los fondos que ganen puedan comprar dólares. Así que es un levantamiento muy parcial. Roberto, el presidente hace menos de 2 meses dijo que el dólar se iba a caer como un piano, que iba a valer 600 pesos, se lo dijo a un par de periodistas en distintas entrevistas, juró y perjuró que no iba a devaluar, y el viernes se anuncia esta flotación entre bandas, que vamos a ver qué es lo que pasa hoy cuando abra el mercado y sobre todo qué pasa en las próximas semanas, pero que uno presume que va a llevar el dólar hacia arriba. ¿Por qué piensas que se...? La devaluación en el techo de la banda, que es 1.400, es una devaluación del 27%. Y la devaluación en el promedio que se estima por donde flotaría, que sería en torno a los 1.300 pesos por ahora, estás hablando de una devaluación entre el 20 y el 25%. O sea que, primer mentira, hay devaluación. Segundo tema, recurre al Fondo Monetario Internacional porque se fumó todos los dólares del superávit comercial, más parte de los dólares que entraron por el blanqueo. Es decir, Caputo hizo lo mismo que hizo entre el 2016 y el 2018, lo único que la fuente de financiamiento de dólares no fueron los préstamos del exterior, sino el superávit comercial, producto del brutal ajuste que sometió al pueblo argentino, y los fondos del blanqueo. Y cuando eso se acaba y empiezan a perder 300, 400 millones de dólares diarios de reservas, bueno, otra vez como en el 2018 piden que el Fondo Monetario Internacional venga a cubrir el bache externo que tienen. Ahora, no tendrían por qué haber tenido ningún bache externo, porque tenían 18.000 millones de dólares de superávit de la balanza comercial y 23.000 millones de dólares que ingresaron por el blanqueo durante el año 2024. Es insostenible que el gobierno reciba el Fondo Monetario Internacional con un nivel de reservas que es prácticamente el mismo que tenía el Frente de Todos antes de la sequía. Digo, es un fracaso completo del plan, pero además lo hace el mismo que lo hizo en el ciclo 2016-2018, no es sorprendente dado el personaje, la bicicleta financiera, los fondos de inversión amigos que ganan fortunas con la especulación financiera entre pesos y dólar, manteniendo un dólar quieto hasta que deja de poder mantenerlo. Digo, la verdad, no hay sorpresa, y no hay sorpresa en el programa que va a pedir el fondo. Ahora, el ministro dice, esta vez es distinto, esta vez hay superávit. Como y que nos explique por qué. Sí. Él lo que plantea es, hay superávit, no hay pesos para ir al dólar. El escenario, según el gobierno, es distinto esta vez. Mirá, primero que la monetización, o sea, los pesos que hoy tiene la economía argentina, todos los pesos, los que vos tenés en el bolsillo, en tu cuenta en el banco, los que están circulando, todos hoy están en los mismos niveles que estuvieron más o menos históricamente, en torno a 20 puntos del PIB, 22 puntos del PIB, o sea que los pesos están. Lo que el ministro tendría que tener en cuenta
Por eso no levantan el cepo para empresas. Digo, porque si no, desregulan completamente el mercado cambiario y ya está. Porque ¿cuál sería el problema? Lo que el ministro tendría que tener en cuenta que los ahorristas en pesos, individuos, personas físicas, aquel que tiene un depósito a plazo fijo en pesos, cuando ve que la inflación es 3,7, cuando ve que hay un salto cambiario, vamos a ponerle promedio 20% para no ser alarmistas, y su plazo fijo le rinde un 3% mensual, bueno, lo primero que va a pensar es deshacerse de ese dinero y dolarizarlo, ni bien le venza el plazo fijo, salvo que los bancos suban la tasa. Pero lo que está viendo hoy el ahorrista en pesos, el individuo, la persona que ahorra, tiene unos pesos, lo pone en el banco a plazo fijo para que le rinda algo, es que está perdiendo frente a la inflación y acaba de perder frente al salto cambiario. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a deshacer esa posición en pesos y eso va a presionar el mercado. El ministro o se equivoca, que yo creo que son demasiados errores, o algo pasa, porque tampoco la otra vez que convocó un canje de deuda, ya que él habla de que que faltan pesos, que no hay. El último canje de deuda que él convoca, de deuda interna, de deuda de bonos, porque emitieron bonos en forma importante el año pasado, internamente. Bueno, el sector privado no le fue, solo el 11% de los tenedores de bonos privados fueron a canjearlo, el resto tuvo que comprarlos el Banco Nación y el Banco Central. Entonces, cuidado, porque si no hubiera dejado que todos esos pesos fueran al mercado. Él sabía que no, sabía que la presión sobre el tipo de cambio iba a ser grande. Digo, creo que nos está mintiendo, creo que no sé. Digo, no, la verdad no sé qué pensar. Digo, si eso es así, si eso es así, ¿por qué recurrieron al Fondo Monetario Internacional? Si el programa iba tan bien, ¿por qué perdieron 5.000 millones de dólares de reserva desde que empezó el año? ¿Por qué, a pesar de que le bajaron las retenciones al sector agropecuario, en marzo, que es un mes donde empiezan a liquidar la cosecha, el Banco Central pierde 3.000 millones de dólares? Hay un tema de confianza, hay un tema de rentabilidad. Tuvieron que hacer la devaluación forzada por el fondo. Y además de hacer la devaluación forzada por el fondo, no es un dato que esto vaya a funcionar. De hecho, no le funcionó a Macri. De hecho, no le funcionó a De la Rúa. Digamos. No veo por qué es distinto. No, la única cosa que es distinto, que ellos tienen hoy un superávit primario, no financiero, superávit primario en las cuentas públicas, que les podría garantizar un poco más de recorrido. Pero acá lo que el fondo le va a exigir, que es lo que todo el mundo va a mirar, no es el sector público, es el sector externo. Si el Banco Central acumula reservas o no acumula, porque es lo que provoca esta desesperada necesidad del Fondo Monetario Internacional de un nuevo acuerdo. Que a pesar de la gran oferta de divisas que tuvo por el blanqueo, que tuvo por el superávit comercial que se logró por el esfuerzo de los argentinos y se dilapidó, a pesar de eso, tuvo que recurrir al fondo, producto de su programa de especulación financiera. Entonces lo que van a mirar todos los analistas hoy no son las cuentas públicas, son las cuentas externas. Son el Banco Central, ¿acumula dólares o no acumula? Las metas que le puso el fondo. Roberto, que el gobierno, más allá del furcio de la ministra Bullrich diciendo que lo festejaron como el gol de Tagliafico cuando fue Montiel, pero es un tema menor, o que el gobierno lo festeje como el gol, como el último gol del Mundial, ¿es la construcción de una retórica o es el convencimiento de que el gobierno siente que viene algo mejor? Mirá, me parece que es más la desesperación del que está flotando en el mar y le tiran un salvavidas. A ver, el gobierno desde el 14 de febrero, con el episodio de la criptomoneda, no tuvo más que recibir malas noticias. Por un lado, efectivamente, la caída de reservas. Por el otro, el dato de inflación de marzo, 3,7. Por el otro, toda la zaranda que supone de el presidente y su hermana respecto de las sospechas que hay sobre lo que fue la estafa de la criptomoneda. Por el otro, 2 derrotas parlamentarias con las comisiones investigadoras y con
el rechazo del pliego de los jueces que puso por decreto en la Suprema Corte. Y por el otro, la fallida ida a Estados Unidos, que no encuentra la foto con Trump. Digo, el gobierno venía desde el 14 de febrero, en últimos 45 días, muy cascoteado. Y bueno, aparece el fondo, le dice que le va a dar 12.000 millones de dólares, que los van a poner arriba de las reservas, que le van a dejar flotar la banda, como para no decir devalué un 27%, bueno, está bien. ¿Está un poco mejor? Sí, está un poco mejor, sin duda. Lo que pasa acá es que el proceso... Está un poco mejor en términos políticos, decir, vos recupera un poco la agenda que perdió hace un par de meses. Recupera un poco la agenda, o por lo menos muestra que recibe apoyo internacional. Hoy viene el secretario del Tesoro de Trump con una misión de empresarios norteamericanos, bueno, qué sé yo. Esas fotos... El problema que va a tener acá es este que yo te digo. Se desarma la bicicleta financiera de Caputo, y se va a un orden un poco más productivo, más estable, o vamos a seguir arbitrando entre el valor del dólar y los activos financieros en pesos. Esto que te digo yo del tenedor de un plazo fijo, y está bien que actúe así, no es que lo estoy culpando. Sí. Hoy un tenedor, un depositante de plazo fijo que dice, bueno, a mí me rinde el 3,2 creo, y la inflación fue el 3,7, y bueno, ahí perdí. Y la devaluación fue promedio 20, y bueno, ahí... Y entonces empieza un proceso de desarme de posición en pesos. Lo único bueno que tiene esta llegada del fondo es que durante un tiempo va a asegurar que este desarme se haga en orden y no lo termine haciendo el mercado en forma desordenada, como veíamos todos que iba a pasar. Vamos a ver. Vamos a ver igual todavía. Ahora, esto puede ser también una espiralización como le pasó a Macri, ¿no? Que suben la tasa de interés, suben los precios, sube el dólar, sube la el escenario Sanleri del 2019. Están dadas todas las condiciones para que eso ocurra, salvo efectivamente porque hay menos desequilibrio fiscal. Eso te quería preguntar, si ¿qué expectativas tenés fundamentalmente para lo que pase ahora en 20 minutos cuando abra el mercado y lo que pasa en la jornada de hoy? Pues, incluso... Mira, hoy yo no tengo una expectativa, me puedo equivocar, porque no tengo una expectativa de grandes desórdenes. El tipo de cambio, los dólares financieros, el dólar MEP, el contado con liqui cerraron en torno a los 1.350 pesos. Puede estar ahí, el Caputo estuvo hablando a los bancos que no viabilicen demanda por importaciones, van a hacer un gran esfuerzo para que hoy abra el mercado estable, digo, entre 1.200 y 1.300, ¿no? Hoy no veo grandes problemas y no los veo por los próximos, no sé, te diría, par de semanas. Después van a empezar los reacomodamientos, porque si yo tengo el tipo de cambio muy bajo y tengo plata en el Banco Central, los importadores van a querer importar, más que encima, contramano del mundo, se jactan de abrir la economía, se jactan de bajar aranceles. Bueno, estamos en un escenario de ese tipo. Ahora, te hago la última. Si el gobierno, ayer escuchaba una entrevista que le hacían a Emanuel Álvarez Agis, y él decía, si el gobierno hubiese planteado que, bueno, cambió el contexto internacional a partir de las medidas de Trump y que hubo que cambiar el plan económico, hubiese sido más entendible, pero haber dicho todo lo contrario y haber tomado esta medida el viernes, un poco expone esto que vos decías al principio, deja al desnudo, si querés, el fracaso del modelo económico del gobierno impuesto hasta ahora. ¿Coincidís? El modelo económico del gobierno es un modelo económico de vieja data, que es el país primario financiero. Un país primario financiero que esta vez no descansa solo en el sector agropecuario, sino también en minería e hidrocarburos. Por imperio de la existencia de Vaca Muerta, por la puesta en valor de la cordillera mineralera. Digamos, el gobierno quiere eso. El gobierno va a eso, a un país sin industria. Por eso no protesta, porque todavía existe, algo que no se dice mucho, aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio argentino. Eso está todavía vigente. Y pensemos que en el aluminio Estados Unidos es un 40% del destino de las exportaciones de Alvar, con lo cual es una pérdida importante. Yo creo que el gobierno está forzando ese esquema, me parece que va a buscar un escenario nuevo
en términos de bloque empresarial. Creo que por primera vez va a haber un intento de acuerdo más definido con los Estados Unidos, que es lo que nunca había pasado. Probablemente la visita del secretario del Tesoro es por ese sentido. Digo, un repaso rápido: siempre la presencia de capitales europeos con grupos nacionales tuvieron predominio en el mercado argentino y en la política argentina. De hecho, las privatizaciones fueron empresas europeas que buscaban escala frente al proceso de integración en Europa. Después del Noalalca, los consorcios argentinos-brasileños, los emergentes triunfadores de la brutal dictadura cívico-militar fueron grupos nacionales. Cuando llegó el capital industrial hubo predominio de empresas automotrices europeas. Quiero decir, nunca el capital norteamericano en Argentina tuvo peso económico y tampoco político. Me parece que hoy hay un intento de eso, sumado a una primarización del país, como te decía antes. Roberto, te agradezco enormemente el tiempo, te mando un abrazo grande. No, al contrario, gracias a usted por el contacto, un abrazo a todos y todas. Hasta pronto. Roberto Feletti, economista, hablando con nosotros sobre las medidas que anunció el gobierno y que se empezarán a ver hoy. Estábamos hablando un poco de esto, si te parece.